CSS y espero que os guste. ¿Vale? Venga, muchas gracias. ¿Alguien ha estado en Zaragoza? ¿Alguien vio mi charla en Zaragoza? Pues tú fuera. Ya está, todo listo, ya es novedad. Muy bien. Pues a ver, esta charla está bastante orientada no tanto a WordPress, sino lo que podemos hacer dentro de WordPress. Lo que sería el HTML, el CSS, técnicas para poder trabajar en equipo, etiquetas especiales que han aparecido nuevas, estilos que nos pueden ayudar a hacer cosas más dinámicas. Entonces, si sois de un público más técnico, que os guste este tipo de cosas del desarrollo web, lo vais a disfrutar como niños. Y si os gusta o trabajáis más con una parte visual, como constructores y cosas similares, pues de aquí sacaréis algún truco. Entonces, yo voy a ir enseñando varios ejemplos y si queréis cuando termine, pues ya me podéis ir haciendo algunos apuntes o discutimos algunas cosas, porque como se suele decir, yo no tengo toda la verdad, son técnicas que a mí me han funcionado dentro de mi equipo y que hemos trabajado y pues nos ha ayudado mucho. De hecho, todo esto lo estamos ahora volcando dentro de una escuela donde estoy dando yo formación. Y me adelanto para deciros que perdonad por mi voz, que ayer me constipé. Entonces, a lo mejor no se me entiende muy bien, ¿vale? A los del fondo me hacéis señas y yo haré lo que pueda. Muy bien, pues antes de irnos directamente a hablar... Sí, un poquito me voy por aquí. Antes de hablar directamente sobre el CSS, que es la parte interesante, me gustaría que hiciéramos un breve repaso de fallos que suele cometer mucha gente cuando hace HTML. Uno de ellos consiste en no poner lo que serían los metas adecuados. Como mínimo, cuando nosotros hacemos una página web, debe tener el meta donde nosotros definimos los acentos, que permitimos que tengan acentos, que tenga ñ en nuestro documento, y muchas veces se olvida. Y a veces ocurren situaciones en las cuales una página funciona en un navegador y no en otro, o en un sistema operativo y no en otro, y eso se debe a porque no está configurado. Otra cosa que no se nos puede olvidar es el título. Sin esto no tendremos ni el cartelito que pone los resultados de Google, ni tendremos la pestaña donde tenemos el texto. Siento si estoy siendo muy básico, pero es que esto se suele olvidar mucho. Y tampoco se suele poner el viewport, que es un fallo enorme. De hecho, yo lo que os voy a pedir es, por favor, que quitéis estos dos atributos cada vez que pongáis este meta, que es la cual se hace un escalado máximo de 1 y donde no se le permite al usuario escalar, ya que estamos quitando aquí oportunidades que personas que no ven claramente el contenido pueden hacer un pellizco, puedan ver el zoom. Vale, y dicho esto, también quiero deciros, si de verdad sois profesionales en el tema, que no se os tiene que olvidar el tema de poner todos los favicons o favicons para Apple, para todos los dispositivos. Entonces estaría muy bien. Sí, dime. Andros, una cosa, ¿te paramos cuando queramos preguntar? Sí, ¿por qué no? ¿Cuál sería entonces la meta viewport perfecta para ti? Pues la anterior, sin la cosa roja. Sería, como mínimo, tú tienes que indicarle que la anchura del dispositivo sea la misma de la anchura de tu página, para que no te aplique ningún zoom por defecto. También le puedes decir que el escalado máximo sea 1. Y, ¿por qué no?, le dices también a Safari que se olvide de poner unos márgenes que suele poner a veces automáticamente. Ese es el ring fit. Sí, en la última parte, sí. Muy bien, de nada. Y bueno, ya que hemos cogido esa dinámica, me podéis interrumpir. Bueno, aquí tenéis todos los PNGs que se están utilizando para hacer los favicons para Apple. Y también os puedo comentar que podemos configurar los colores del navegador. No del diseño, sino lo que envuelve a nuestra página. Esto es posible. Me explico. Yo puedo coger directamente el meta con el dem color y darle un hexadecimal. ¿Eso qué significa? Ahora lo vemos. Y además puedo incluso decir que si nuestro usuario tiene configurado un modo claro, podemos darle también un color diferente. E incluso si tiene un tema oscuro, también podemos darle un color. ¿Pero a qué? A esto. Nuestra página empezaría en esta línea y esto sería el dem color. Incluso también esta barra, que en Apple es bastante llamativo porque podemos modificar esa parte que normalmente no puedes hacerlo de ninguna otra manera. ¿Estoy tapando a los de aquí? ¿No? ¿Veis bien? Vale, pues eso está muy bien porque nos consigue fusionar nuestro diseño con el propio dispositivo. Tampoco se nos debería olvidar todas las etiquetas relacionadas con Open Graph o la capacidad
de poder configurar cómo se van a mostrar nuestros enlaces cuando lo dejamos en una red social, compartimos a través de WhatsApp o estamos trabajando con una página que queremos que tenga un formato a la hora de manejarse en redes sociales. Y para eso tenemos el OG2.image, donde configuramos la imagen, la previa, el cover que puede tener, el OG2.title, donde nosotros le decimos qué título va a tener, yo he puesto aquí de error, viene directamente de la documentación oficial. También le podemos decir el tipo de página que tenemos, puede ser un website, o sea, una página normal y corriente, puede ser un contenido de vídeo, de audio, un artículo, un libro, un perfil de redes sociales. Y por último podemos dar una ruta alternativa. Todo esto pasaría de, si yo dejo caer mi enlace y no lo he configurado bien, pues posiblemente esté viendo simplemente esto o una previa que se inventa la red social para mostrar algo coherente, darle dinamismo, lo cual es muy peligroso porque si esto le pasaba al mundo, que soltabas un enlace del mundo y a veces aparecía una foto del rey y no tiene nada que ver con el artículo. Y esto era porque la primera imagen que encontraba era la del rey en la página y a lo mejor el artículo hablaba sobre los coches autónomos. Y dices, aquí algo que no... pasar a esto. El cambio es considerable. Aquí sí que estamos viendo que hay una buena integración. Y no ha sido tan difícil, hemos configurado 3 metas matados. También tenemos la posibilidad de configurar cómo se va a tratar con Twitter. Le podemos decir un pequeño pequeño resumen, podemos decir cuál es la cuenta de Twitter de la página, incluso también del propio creador por si no coincide. Esto está muy guay. Y ahora sí, si todo lo que habéis visto os ha gustado, tenéis una plantilla que está online. Podéis ir con vuestro móvil, coger el QR. Es más extensa de lo que he enseñado, pero así tenéis un ejemplo perfecto. Ahí, darle, caña. Se está grabando, luego lo podéis ver. Eso. Y luego si queréis le podemos pedir a Andros el PDF y lo publicamos. Se autodestruye, ¿eh? Cuando se acabe esta charla. Mucha confianza tenéis, ¿eh? Que sois Sí, yo tengo confianza. Si no, lo busco y lo mando. ¿Vale? ¿Todo bien? Vale. Si no, podéis seguirme en redes, yo os lo paso. Y otra cosita que me encuentro muy a menudo, sobre todo con páginas web de externos. Suelo ver que me ponen esta barra aquí. Y ahora os voy a hacer a vosotros la pregunta. ¿Pensáis que deberíamos poner esta barra cuando estamos en una etiqueta la cual no se cierra, como puede ser una imagen o como puede ser un input? O sea, es una etiqueta que no tiene cierre. ¿Quién piensa que sí deberíamos ponerlo? Podéis levantar la mano. ¿Nadie? Uno por ahí. ¿Quién piensa que no? Que sí. Que sí. Que hay que ponerlo porque, bueno, el editor no lo pone automáticamente. 2. Yo creo que es de antaño, ¿no? 3. De antaño. Bueno, como está al final, tiene lógica también que sea de antaño, pero... solo 3. Vale, ¿y quién piensa que no debería estar? Debería estar limpia, como tenemos en el ejemplo de arriba. 1, 2, 3... Uy, hay un empate. 4. Pues ¿sabéis qué? Que técnicamente hablando, da igual, porque es ignorado. En realidad nos dice W3C que esas etiquetas que no tienen ese cierre final, no tienen por qué tener ningún símbolo o carácter especial que indique que se cierran. Pero si la ponemos no pasa absolutamente nada, ya que es ignorado. Y entre otros elementos vacíos podemos encontrar área, base, un BR, un call, un param, un source, bueno, muchos más. Por tanto, no pasa nada, da igual lo que hagáis, todo va bien. Y ahora vamos ya, después de ver este HTML, que aunque os no lo parezca, la charla no ha empezado, esto era para reñir, era para llevaros por el buen camino. Vamos a empezar un poquito con el tema del formato. Esta es una etiqueta muy básica, de hecho, algunos alumnos que tengo por aquí lo han aprendido hoy. Esto es para poner un campo de correo, y tiene un montón de atributos. Tiene el ID, tiene el name, tiene el tipo, tiene el placeholder, además se le obliga a que tenga este campo relleno cuando se envía y tiene 2 clases. Esto se lee estupendamente bien, ¿o no? ¿O cuesta un poquito?
Hemos tenido que leer la línea entera, ¿no?, para verlo todo. ¿Esto se puede mejorar de alguna manera? Sí, por supuesto. Un primer paso podría ser saltos de línea. Se queda todo en una sola columna y queda bastante bien. Pero sigue así, terminar de verse correctamente. Vale, pues damos otro salto de línea aquí, el mayor que lo alineamos con la parte de arriba y esto ha mejorado, ¿no? No he hecho nada, poner espacios. Y de hecho yo podría mover rápidamente cualquier atributo arriba y abajo y no tengo ningún problema. Esto es fantástico. Y con un par de saltos de línea. Pero es que puede ser mejor aún. Puedo coger cualquier atributo que tenga varios valores y también hacer lo mismo un árbol. Y sigue mejorando. Con un comentario. Yo esto solo lo he visto en mi equipo. Y cuando viene desde fuera me pongo a llorar porque es una maravilla. Poner un comentario, se nota que aquí detrás hay gente que sabe programar, pone una descripción de qué es esto. Bueno, es que esta descripción, campo de correo, creo que se nota. Pero bueno, no va mal, una descripción aquí clara. Y además me pone los estados. Oye, que sepas que aparte de estas clases, puedes utilizar el Input Access, pues si quieres darle un diseño de que está todo correcto, que tal vez le pongo un verde o algo parecido. Y es que además puedes añadir un error para hacer las validaciones con JavaScript o con las herramientas que estéis utilizando. Y esto y más trucos de formato lo podéis encontrar en este QR. Pero bueno, luego si queréis os lo doy al final de la charla, ¿vale? Muy bien, entonces hemos pasado de tener esta línea extensa, que además si el editor no lo tenéis bien configurado, posiblemente desborde por un lado y tengáis que hacer un poco con el scroll horizontal, llegar hasta el final, a tener un elemento que si esto lo lee un compañero de trabajo, pues lo va a entender perfectamente. Y esto se puede reutilizar. Y claro, yo lo he hecho simplemente con una etiqueta, pero pensar en un componente, pensar en algo un poco más complejo, que tiene, bueno, un bloque muy extenso que además conecta con un proveedor externo, cualquier historia. Ahí lo dejo. Que luego es opinable todo esto. Vale, esto es una tabla. Sí, ¿quién opina que esto es una tabla en HTML? Ya está, bien, perfecto. ¿Está bien? Uy, por aquí uno me dice que no. Dos me dicen que no. ¿Qué le pasa a esta tabla? Pero si tiene table, tiene un tr, tiene th, ¿está todo bien? Que está... Lo que pasa es que si yo esto lo abro con un navegador, dice, ¡tachán! Dice, ¿qué pasa aquí? ¿Me he añadido un tbody? ¿Dónde sale esto? Claro, lo primero que hace un navegador es decir, tú, ser humano, te has equivocado, ya vengo yo a salvarte. Y dice, te has olvidado de poner esta etiqueta. Por lo tanto, lo que en realidad tenemos que hacer es indicar, cuando abramos una tabla, que vamos a tener un tget donde irán nuestros ths, nuestros títulos, y aparte vamos a tener el tbody. Tenemos que diferenciar lo que es la cabecera de lo que es el cuerpo. Y no solamente con la etiqueta de T, D y TH, sino con el propio cuerpo semántico. Esto es una buena tabla. Y podemos continuar. Me refiero dando más complejidad. Esto es lo mínimo, esencial para continuar. ¿Qué más etiquetas de contenido tenemos? Todas estas. Y me cuesta verlo, en las páginas que veo. Tenemos el header, tenemos el main, tenemos el section, tenemos el nav, tenemos el time, address, el article, el aside, el footer y el h-group. ¿Quién gasta la mitad? La mitad de estas. Bien, bien. ¿Todas? Vale, el h-group es cuando tú quieres poner un h1, por ejemplo, y quieres poner una etiqueta que no quieres que sea otro h, por ejemplo un h2, pero que está relacionado. Entonces puedes tener un h1, un párrafo que describe el contenido, y todo eso lo envuelves con algo parecido, sí. Es como un título largo, vamos a decirlo así, ¿no? Que consta de varias etiquetas. ¿Alguna más que os llame la atención? El time es cuando... ¿Quién me la pregunta? El time es cuando tú tienes un texto, por ejemplo, ayer. Ayer, ¿cuándo es ayer? ¿Estás leyendo la página hoy? Pues tú lo que haces es envuelves esa palabra, le añades un atributo que es datetime y ahí especificas el 2022, el 1 de enero, de tal, y pones incluso el tiempo si tú quieres. Y esto también nos va a ayudar mucho al tema de posicionamiento.
sobre todo si estamos haciendo una página de eventos, artículos o lo que sea. O sea, siempre que pongáis una fecha, aunque sea un formato que se entienda, tenéis que envolverlo con esto, por favor. De hecho, tiene su propia sintaxis para que lo entiendan los robots, para que esto se pueda leer cómodamente. El header es cuando tenemos la parte superior de la página, el main es cuando tenemos el contenido principal, las secciones suelen ir normalmente dentro del main o dentro de un menú lateral. El nav son los navegadores que normalmente solamente están en el header pero no en el footer. De hecho, la documentación oficial te dice que no pongas navs en el footer. Tenemos el address cuando quieres poner direcciones, el article cuando tenéis estructuras de HTML que se repiten. No es cuando tú tienes un artículo de un blog, no. Es cuando tú tienes una tienda, un e-commerce, tienes una ficha donde siempre estás repitiendo lo mismo, pero cambia la imagen, cambia el título y cambia la descripción. Eso es un artículo. Una lista, ¿no? Sí, es una lista, un bloque de HTML que se va a repetir, porque estás utilizando el while, o sea, el típico bucle dentro de WordPress o lo que sea, y dices, vale, pues esto es un artículo. Dime. Pero no tiene nada que ver con el contenido que incluye, si es una entrada, si es un producto, si es... no tiene nada que ver. Nada. Ya sé que es engañoso el nombre. Sí. Sí. Podrías utilizarlo, por ejemplo, cuando haces componentes reutilizables en React o en algún framework similar. Pero sección no estaría bien en ese caso. No, porque una sección es cuando tú quieres agrupar una serie de elementos, que puede ser hashes, puede ser párrafos, es una sección dentro de una página, pero no es un contenido reutilizable. De hecho, tiene sentido si tú haces una página dinámica con WordPress o con cualquier herramienta y tienes una single page donde tienes un contenido que tú sabes que eso se va a repetir porque es dinámico. Ahí también tendría sentido, aunque ocupar ese artículo toda la altura o todo el contenido. Sí, hay que leer la documentación y hay ejemplos y se puede trabajar. De hecho, al final doy algunas referencias de sitios que yo utilizo. ¿Bien? Me he quedado con el aside, que es un contenido que tiene que ir parejo al main, complementa. Es la típica barrita que tenemos todos en nuestra cabeza. Footer, que podría ir a continuación del main. Y bueno, ya hemos hablado del H-group. Pues mirad qué cantidad de etiquetas de contenido que podemos rascar. Una pregunta. Dime. ¿Qué es alternativa para div, por ejemplo? Para Git, G-I-T. Div. Vale. El problema del div es que es un contenido que no sabes de dónde viene ni a dónde va. Simplemente es una división. Tú tienes por ejemplo, una sección con mucho texto y tú necesitas, por alguna razón de diseño, dividir en partes más pequeñas. Ahí tendría sentido, porque estas etiquetas de contenido tienen una limitación. Hay un punto en que no puedes utilizar más. Cuando tienes que hacer columnas, cuando tienes que hacer otras secciones. ¿Vale? En Zaragoza esta diapositiva la pasé mucho más rápido, ¿eh? Aquí se nota que hay curiosidad, hay ganas de aprender. Vale, entonces, pasando de las etiquetas de contenido, dejar de dar trabajo al front-end o a los front-ends que tienen sus movidas. Usar, por favor, etiquetas interactivas. ¿Qué son las etiquetas interactivas? Son aquellas que nos permiten tener un dinamismo gratuito sin programar nada. Por ejemplo, el ABBR. Cuando tú utilizas esta etiqueta y le añades el atributo title, haces que cuando alguien ponga el cursor encima de HTML, automáticamente aparezca un pequeño modal, no, un pequeño, sí, tooltip, exacto, con lo que hayas puesto dentro del title. Y va muy bien, es muy cómodo. También, si nosotros queremos hacer el típico desplegable, el que tú tienes, pregunta frecuente, ¿cuál es el mejor evento de WordPress en Valencia? Clac, le das y aparece una foto de esto. Pues podemos hacerlo con esta etiqueta, donde yo lo que tengo que hacer es especificar, el summary sería el texto que va a ver el usuario cuando está colapsado, y todo lo que esté dentro, a continuación de summary, pero dentro de details, sería el resto de lo que se va a ver. Esto es mejor que lo probéis en casa, que aquí se queda un poco corto. También tenemos dialog, que es cuando queréis hacer un modal. Esto es seguro que hemos caído todos alguna vez. Hemos hecho un div o cualquier sección, le hemos puesto estilos para que se quede centrado, hemos oscurecido el fondo, hemos hecho 1000 historias. No pasa nada, ya está, ya lo tenemos. Esto se edita un poquito, lo dejamos como nosotros lo necesitemos en ese momento y ya está. Y solamente añadiendo o quitando el atributo open aparecerá uso ocultará.
Añadir a un display none o se muestra. Está bien, ¿no? Gratis. No tenemos que programar nada. Bueno, salvo que aparezca este atributo. Vale. Un dateList o lo que sería un autocompletador. O sea, yo puedo tener un input, el cual yo quiero que cuando vaya escribiendo me aparezcan unos resultados, unas sugerencias que yo defino. Pues también lo tenemos. No hay que programar nada. Simplemente cojo mi input, le añado una list, el atributo list, pongo un alias que yo me invento, un dateList con todo lo que yo necesito, le pongo el ID que coincide con el list y ya está. Yo cuando escriba un H me aparecerá Harry Potter y tal vez Hermione. Y pulso sobre la sugerencia y se me autocompleta. Incluso también puedo validar de que si no forma parte del autocompletado, eso no continúe. O sea, una pasada. Y ahora ya llegamos al CSS. El CSS debe ser precioso, tanto para el visitante como para el propio código, el propio que está leyendo el código. ¿Esto sabéis por qué es? Porque caemos siempre en el mismo error de que forzamos nuestros estilos para que el contenido sea precioso para nuestros visitantes, pero nos olvidamos de tener un orden que sea cómodo para nuestros compañeros, para que se puedan leer, para que se pueda mantener a lo largo del tiempo. Y siempre pecamos de lo mismo, de dar más fuerza al resultado final que a la propia calidad de nuestro código, de nuestro CSS. Entonces, ¿cómo podemos mejorar? Vale, pues os voy a dar algunos tips. Lo primero, no voy a descubrir América. Lo que voy a decir ya es, no sé si llamarlo un estándar, pero es una forma en que se trabaja en muchas zonas, en muchos estudios que yo he tenido la fortuna de trabajar con ellos. Todo en clases. Eso significa de que lo que vas a hacer, de hecho aquí podéis ver otra vez el comentario, es definir todos mis estilos, en lugar de utilizando IDs, en lugar de utilizar atributos que afectan a etiquetas, pues hacer una serie de clases lo bastante potentes, configurables, entendibles, para que mi equipo pueda utilizarlo y sea muy fácil editar. Lo que estáis viendo aquí, no hace falta que yo os enseñe lo que se ve en el navegador. Si leéis con atención, sabéis que esto es un hipervínculo que tiene una clase que le da una forma de botón y que además se lo da de color rojo. Y si además leéis el texto, eliminar cuenta, blanco y en botella. No he tenido que enseñaros nada. De hecho, no habéis leído seguramente ni el comentario que he puesto arriba. Otra cosa que podemos hacer, utilizar una nomenclatura. Es una forma en la cual nosotros ponemos los nombres a las clases, que es clases o cualquier elemento que yo quiera poner en mi página web. Es muy común que nos quedemos así pensando, ¿cómo llamo esto? A ver, eso le he puesto ya botón y esto es otro botón, ¿no? Y nos quedamos ahí totalmente bloqueados. Bueno, pues viene a salvarnos el día estas formas de comunicarnos. Tenemos, hay tres muy famosas, hay más. La primera es OCSS, que sería como CSS orientado a objetos. Está bastante bien porque nos permite hacer componentes aislados, son muy cómodos. Otro es el SMAS, y lo pronuncio así porque lo dice en la propia documentación, que le da mucha importancia al contenido. Y luego tenemos a la que yo más he visto y también gastamos nosotros en el trabajo, que es BEM, que por cierto lo inventaron los de Yandex, donde separa los nombres en tres secciones: bloques, elementos y modificadores. ¿Ejemplos? Estas son las únicas 4 reglas que tenemos que utilizar. Hola. El primero sería que todas nuestras secciones o componentes lo vamos a llamar bloques, ¿vale? Es algo que nosotros vamos a asumir. Vale, muy bien. Que dentro de nuestros bloques tenemos una cosa llamada elementos. Vale, tengo bloques y dentro tengo elementos. Vale, hasta ahí bien. Un bloque y un elemento se separan con 2 guiones bajos. Vale, entonces si yo tengo un blog y tengo un artículo, el nombre de esa clase que aplico el artículo sería blog-artículo. Vale, fantástico. Y por último, si yo voy a reutilizar esa clase, pero solamente voy a modificar una cosa, como hemos visto antes con lo del botón rojo, tenemos un modificador. Y eso serían 2 guiones simples. Si os ha gustado esto, tenéis QR y luego también lo comparto. Tengo una explicación un poco larga, pero bueno, esto es lo más básico que vais a encontrar. Aquí tienes un ejemplo.
tengo una cesta de la compra donde tengo una clase que se llama cesta. Esto sería el bloque. Dentro de este bloque puedo tener otros bloques. En este caso tengo un elemento de mi cesta. ¿Y qué tengo en ese elemento? Pues tengo un elemento que es el nombre, otro elemento que es el precio. Por lo tanto, el nombre que va a tener esta parte es bloque y elemento con dos guiones bajos. Y lo mismo pasaría con el precio. ¿Vale? ¿Bien hasta aquí? ¿Sí? ¿Siempre comentas todas las líneas con...? Aquí se ha dado la casualidad, pero no. Si las clases son bastante claras, no debería hacer falta. A no ser que tú te encuentres de que tienes que añadir una segunda clase o has preparado algún otro elemento, por ejemplo un estilo que desactiva, y dices, bueno, pues voy a dejar un comentario avisando a mis compañeros y a mi yo del futuro de que eso existe. Vale, aquí tenéis un ejemplo de modificador con lo mismo que hemos visto antes. Tengo mi botón, que lo puedo poner en castellano, nadie me obliga a utilizar el inglés. Y además le digo, vale, esto es otro botón, pero este color verde estará en botón todo, 20 líneas, 30 líneas de CSS, y aquí tal vez solamente haya una. Y por el orden de la cascada de CSS siempre va a ganar lo que yo ponga debajo. Por lo tanto, esto se va a modificar y me va a ir feten. Muy bien. Otra cosa que debería ayudaros mucho en la vida. ¿Quién utiliza SAS en su día a día? Hombre, así me gusta, así me gusta. Es una maravilla. Y quien no lo esté utilizando debería ponerse ya. Porque nos ha traído súper pronto un montón de features, de características que están desarrollándose dentro de CSS. Y además nos permite que nos resalte cuando nos equivocamos en ciertas zonas. No tenemos que esperarnos a subirlo a producción y ver que se ha desmontado todo. O sea, esto es magia. Solamente os puedo decir que esto es un ejemplo muy tonto, donde yo tengo por un lado una importación, o sea, tengo un trozo de SAS o de CSS que estoy incrustando dentro de este otro documento. Ya, pero Andros, eso ya existe dentro de CSS, tú tienes el import y lo puedes meter. Sí, pero en CSS se espera. O sea, primero importa la parte de arriba, cuando la ha cargado empieza a cargar la parte de abajo. Aquí no. Esto lo que hace es precompilar, crear un nuevo CSS donde está todo ya unido, concadenado. Otra cosa que nosotros podemos hacer es añadir variables de una forma un poco más humana. Ponemos un dólar, ponemos el nombre, 2 puntos y el valor que queramos añadir. Otra característica muy importante es su propia sintaxis, que nos quita cosas repetidas como puede ser las llaves, el punto y coma. Hay dos tipos de SAS, se llama SAS y luego está el SCSS. Es que si me pongo aquí no tapo, ¿se me ve bien? Es que si me pongo allí, ¿os tapo? ¿No? Vale, pues ya está, no he dicho nada. Vale, como os decía, tengo una sintaxis mucho más clara, más limpia, todo funciona con tabulaciones y además puedo hacer jerarquía. Puedo tener elementos dentro de otros elementos. Y esto lo que hará es que cuando yo esté utilizando este margen de aquí, lo que básicamente estoy haciendo es decirle, este margen se va a aplicar a todos los souls que estén dentro de todos los naps. Así, de gratis, con un par de tabulaciones. O sea, yo no sé qué más tengo que hacer para convenceros. Otra cosa otro tip que os puede ayudar en la vida es a gestionar las media queries de otra forma, con otro enfoque. Si yo utilizo la forma en que estamos muy habituados, que es esta, utilizando condicionales, o sea, yo tengo por un lado con una serie de estilos y digo, ostras, es que en versión móvil o cuando la anchura mínima sea 30 rem y la máxima sea 50, en este periodo justo donde todo explota, necesito que este A tenga una anchura máxima, una anchura de 100%. Entonces tienes que hacer esto. Es una salvajada para poner una modificación en un momento determinado. Entonces eso nos ayuda a hacer ese tipo de cosas responsive, pero es sucio. A mí me parece sucio. Hay un montón de cosas para 4 líneas de CSS. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues con SAS lo podemos simplificar. La primera podría ser directamente utilizar la línea así. Queda todo unificado. No es como algo aparte que tienes en tu documento. Además, respeta la cascada. Puedo incluso hacer una cosa llamada mixing, que es automatizar esta línea, poner una especie de un alias. Puedo mejorarlo teniendo diferentes archivos. O sea, puedo hacer un montón de cosas. Lo más importante es utilizar una estrategia. Es mi punto de vista. Por supuesto, puede estar equivocado.
Y la que más me gusta, y además esto no lo he inventado yo, esto me la copié de una chica de Mozilla que sabía muchas cosas, es utilizar el split media. Eso implica de que tú tienes 3 CSS. Uno, utilizarás el mobile y especificas a partir de cuándo se activa. Otra es una tablet y otra es el desktop. Solo tengo 3 media queries y están en el HTML, no en el CSS. Todo el CSS de móvil estará aquí, todo el CSS de tablet aquí, si es que tengo versión tablet, y toda la versión de escritorio lo tengo en el tercero. Esto es fantástico. Se va activando solo y ya está. Pero claro, llegar hasta aquí, ostras, es que tengo que meter todo en un solo archivo. ¡Puf! Imagínate, si tienes una página que tiene 40 posibilidades con cosas dinámicas, ¡pah! Pues para eso tenemos que utilizar un orden. Y un patrón que nos ha ido muy bien es el patrón 7.1. No me voy a enrollar mucho, os puedo comentar que es una estructura bueno, donde ya está todo pensado, todo separado, y si utilizas SAS tienes un solo archivo que se llama main CSS, que este será el que en realidad se compile, genere un mobile.css. Mira, por aquí me están diciendo, a mí eso ya me suena. Puedo generar un desktop.css, un tablet.css, y este archivo está vacío, solamente tiene importaciones. Coge todo lo que tenéis aquí arriba y lo une aquí. Un CSS para tenerlos a todos. Tenemos un abstract donde yo tengo elementos reutilizables, que son los mixins, tengo mis variables en un solo fichero. Ahí tendríamos cosas tan interesantes como los colores, como tamaños, como medidas, yo qué sé, cualquier cosa que necesitéis. Tenemos base, que sería todo el HTML, perdón, el CSS que se va a reutilizar en todas las páginas. Tenemos base CSS, tenemos font SAS, tenemos helper SAS, tenemos tipografía. La diferencia entre fonts y tipografía es que en fonts importas y en tipografía defines. Todos los títulos va a tener la tipografía Arial. Bueno, es una sutileza. Luego tenemos el tema de componentes. He hecho un modal precioso. Genial, pues metes todo ese CSS aquí dentro. Oye, que he hecho un montón de cosas de botones con sus modificadores. Lo metes ahí y todo lo que vayas generando. Que yo tengo una estructura que se repite, vale, eso es un layout. Tengo footer.sas, header.sas, una site.sas, lo vas metiendo ahí. Y aquí donde está la cosa más jugosa, las páginas. Todo el CSS de mi página home va ahí. Contacto.sas, también lo meto ahí. Y lo voy metiendo. Si necesito, que yo esto no creo que os haga falta, podemos tener todos los estilos para el tema oscuro y para el tema claro o el tema verde o lo que necesitéis, lo metéis en DEMS. Por último, todo lo que no depende de nosotros, que es externo, como un carrusel, lo metemos en vendors. Y ya está. No necesitáis más carpetas. Y claro, aquí uno me puede decir, ¿me dejas ver el QR para hacer esto? Sí, te lo dejo. Pero también otro puede decir, puede ser que esto sea un poco avanzado, mis páginas no son tan grandes. Vale, pues no pasa nada, te doy una versión light. Está todo básicamente más comprimido, tenemos base, tenemos header, tenemos footer, tenemos mixins, tenemos typography, tenemos variables, las páginas y los vendors. Y en el main se vuelve a repetir la misma estructura. Bien, ¿no? ¿Se entiende más o menos? Vale, pero no he resuelto vuestro problema inicial. Esto solamente funciona para una resolución. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Vale, aquí viene la parte más compleja de la charla, donde yo tengo una mezcla de todo lo que hemos visto hasta ahora. Tenemos una carpeta de SAS con los abstracts, o sea, los elementos, las funciones reutilizables, mejor dicho, las variables, tenemos una carpeta con base, fonts, y aquí es donde viene la clave. Tengo una carpeta de mobile con todo lo que va a ir de mobile. Tengo una carpeta de desktop con todo lo de desktop. Y después volvemos a tener una carpeta suelta de temas y otro de vendors. Esta parte continúa con aquí, ¿vale? Es que no me cabía. Y al final acabo teniendo dos archivos. Mobile, que importa abstract, base, dems, vendors, más mobile. Y tengo desktop, que importa abstract, base, dems, vendor y desktop. Lo junto con lo que hemos visto antes, con el tema
vaya por Dios, con el tema de utilizar los links con los media queries, gratis. No tengo que hacer nada más. Y mi equipo sabe trabajar aquí. Y me despreocupo completamente si viene alguien dentro del equipo y, ostras, ¿esto cómo va? Olvídate. Métete dentro de esta carpeta, trabaja en mobile. Y la magia hará el resto. ¿Vale? Bueno, el mayor problema de un diseñador web es respetar al diseñador de UX UI a la vez que el contenido dinámico. Si habéis trabajado con WordPress y con alguien que se dedique al UX o a diseñar prototipos, tenéis que intentar ser fieles a lo que ha hecho, pero es que además estás trabajando con WordPress, con PHP o con lo que sea, eso genera un contenido y dices, vale, resulta que tienes un texto que se desborda, ok. Además resulta que no se ha tenido en cuenta que no haya resultados, ¿no? Un buscador o una tienda que no tiene elementos. Muy bien. Entonces, puedes entrar en dos dinámicas. O en pelearte con el que ha hecho el UX, si puede ser poner una mamparas para que no pase nada, o haces un contenido que se adapte a la realidad, o un CSS defensivo. En otras palabras, mirad, esto a mí me pasa esto. Tengo, por un lado, un diseño que es bastante facilón. Inicio, bloque y contacto. Y lo haces y además cumples las medidas que te han dado. Genial. Y ahora viene el usuario y pone preguntas frecuentes. Y tú, me cago en la mar. Claro, ostras, ¿qué hacemos aquí? ¿Le damos un salto de línea? ¿Aumentamos la anchura? Uf, es un problemón. Bueno, pues posibles soluciones. Irte de la empresa, es la primera. Segunda, lo que puedes hacer es que salte la línea, la más básica. Es decir, lo pongo en 2 y ya está. Y si hace falta, intento que mi texto no respete la parte central, ¿no? Otra, añades 3 puntitos. O sea, haces un corte. Es decir, pues mira, si sobrepasa este número de caracteres, te voy a poner aquí 3 puntitos. Si pones el cursor encima, haré una bonita animación como los carteles estos, ¿no? de la Renfe, que se van moviendo y rezas que el cliente le guste. O lo que puedes hacer es jugar un poquito con el diseño, ¿vale? Invitas unas cervezas al de UX y le dices, oye, ¿qué te parece si metemos aquí una especie de degradado y cuando pones el ratón encima, pues mira, se ve entero? ¿Sí? ¿Amigos? Bueno, esta es una de las cosas que podéis, ya os digo, trabajar. Pero es que hay un montón de cosas que podéis... Pero hay 25 problemas y más. De hecho, si buscáis CSS defensivo, tenéis un montón de técnicas. Pues, ¿qué puede pasar? Que tienes un contenido que se repite que se sale cuando estás con el tema de responsive. Puede ocurrir que las imágenes se aplasten, se estiren, se retuercen. Puede ser que el contenido, que es lo que acabamos de ver, sea más largo, ¿no? Y, ostras, puede ser que no hayas tenido en cuenta los espacios de seguridad y entonces queda feo, ¿no? Queda en el límite. Puede ser que tengas que decidir entre utilizar un autofit y un autofill, que sería entre si quieres alinear todo a la izquierda y dejar un hueco vacío o quieres estirar los 3 elementos para que se cojan el espacio, o estás repitiendo fondos y se te queda uno cortado, lo más feo que te puede ocurrir, o resulta que aquí hay un valor fijo, pero es que esto tiene que moverse con el grid y no funciona bien. Puede ser que tengas variables que no sean realistas a ciertas situaciones. Bueno, pues yo lo que recomiendo es que busquéis este término y os empapáis. A ver, soluciones. Porque muchas veces caemos en lo fácil y ha habido mucha gente que ha pasado por lo mismo y, bueno, ya han encontrado soluciones. Vale, entonces, conclusiones. Usa etiquetas de contenido e interactivas. Segundo, escribe para humanos con formatos adecuados, dejando comentarios. Esta es mi lista de Navidad. Todo con clases. No utilicéis IDs, de etiquetas, o sea, selectores de etiquetas los mínimos posibles. Usa nomenclatura. BEM es la caña. Trabaja con patrones, como el que os he enseñado yo, el 7.1, pero y más. SAS es mejor que CSS. Sí, lo es, lo siento. ¿Existe el Sandro? Sí, pero SAS es mejor.
Split Media es mejor que utilizar Media Queries. Y aprende y aplica el CSS defensivo. Oye, se me ha colado esto, no era una broma. Vale. Sí, estoy buscando, ¿no? Que pone ahí. Muy bien. Antes de terminar. La arquitectura CSS da fiabilidad y ayuda al mantenimiento, pero el resto no debería ser importante. Con esto quiero deciros que si hacéis bien los deberes, tenéis un buen formato, habéis aprendido cómo podéis ordenar todo, os evitaréis muchos problemas de forma automática. Y evitaréis tener que poner una exclamación cerrada e importante, porque sabréis trabajar con la cascada. Y bueno, yo soy consciente que cuando trabajas con herramientas externas no te queda otra. Pero bueno, si lo haces tú todo y ya has llegado ahí, a lo mejor deberíamos volver a hablar, ¿vale? Algo no está funcionando bien. Antes de que me abordéis con vuestras preguntas, ya me las he hecho yo. ¿Debería usar, eso sí va a haber, ¿eh? Sí va a haber. ¿Debería usar un framework de CSS? Pues mirad, el problema de utilizarlo es que te limita a la hora de conseguir soluciones, porque ellos ya la han aplicado. También es peligroso actualizar. Si tú estás trabajando con la versión 3 de Bootstrap y viene la 4, posiblemente te rompa todo. A pesar que solamente sea un cambio de nombres de clases, pues por aquí alguien me está diciendo que ya ha pasado, ¿no? Algo parecido. No, pero no puede pasar. Corre. También lo que os va a ocurrir es que vais a cargar unos kilobytes, o un mega, no lo sé, de un contenido que no va a utilizar vuestros visitantes. Puede ser ahí que esté o cosas para hacer carruseles, para hacer tooltips, todo lo que sea, un montón de cosas, de componentes, y solamente gastéis uno. O a lo mejor solo hacéis columnas. Uf, ¡qué pena! El subgrid cambiará las reglas de juego. Esto es que se escucha mucho, ¿no? Bueno, yo, al menos en mi casa, no sé en la vuestra. El subgrid son grids dentro de grids, que además nos permite modificar bueno, los tamaños. No va a cambiar. Simplemente nos va a dar una herramienta más cuando nos encontremos en ciertas situaciones. Lo que sí va a ser la leche, y ya está ocurriendo, es el tema del Cascade Layers. Es otro enfoque, donde, además esto en WordPress funciona muy bien, donde yo tengo una especie de capas de estilos que no tienen por qué seguir el orden de la cascada y podemos ir haciendo como una especie de importance, pero bien hechos, con sentido, ¿vale? Esto es un punto y aparte, o sea, te lo tenéis que estudiar en vuestro tiempo libre. Vale, ¿puedo usar CSS sin estandarizar? Quiero decir, si yo estoy utilizando colores de LCH, por poneros uno, o estoy utilizando una propiedad que me da un fondo con un gaussiano para así destacar el contenido, pero no ha salido aún en Safari y es un problema, ¿puedo utilizarlo? Sí, @support. Lo aplicas arriba, lo que sería compatible con todos los navegadores, y le preguntas, esto es una condicional, ¿tú soportas esto? Sí, lo soporto. Ah, genial, pues mira, te lo añado aquí. Y así sobrescribo la parte de arriba. ¿Y eso en SAS también sirve? ¿En dónde en SAS? Sí, lo único que tienes que hacer es tabular. Coges tu característica, lo pones aquí, @support, y vuelves a tabular y pones aquí el otro color. Incluso puedes hacer un mixing. Vale. ¿En qué navegadores debo testear? Bueno, ese Pac-Man gigante es Chrome. Bueno, creo que queda bastante claro. Mínimo tiene que ir en Chrome. Lo siguiente que tenéis que mirar podría ser Safari. Y el resto son unas peleas internas ahí a cuchillo. Tenemos por un lado aquí que es el Edge, por aquí esta cosa naranja que cada año se hace más pequeños, Firefox. Luego tenemos, esto es la leche, Samsung Internet, que casi le está ganando a Firefox en usabilidad. Sí, el navegador que viene con el propio Samsung. Tenemos el Opera aquí que está y luego el resto. Tengo por aquí un pequeño análisis por si queréis también echar un vistazo. ¿Y cómo puedo testear esto en todos lo que sería mi sistema operativo? Bueno, pues el WebKit, que sería básicamente Safari. Puedo utilizar Midori en Windows, puedo utilizar en Safari, bueno, en Mac Safari, y en Linux pues tengo Gnome Web, que va muy bien. De hecho está compilado con el mismo código que utiliza Safari. Luego tenemos Blink, que sería Chrome. Chrome lo podéis usar con Chrome. También tenéis el Edge, al final utiliza lo mismo, pero yo recomiendo el Chromium.
De hecho, os he puesto subrayado lo que más, bueno, deberíais utilizar. ¿Sí? Me parece que este tema es muy específico porque depende de usuarios de aplicación concreta. Sí. Sí, pero tienes que hacer que tu web funcione en todos los sitios. Yo, por ejemplo, en mi banco, ING, me meto y no va con Firefox. Y me toca irme al Chrome. Y digo, pues muy mal por mi banco, porque seguro que tiene dinero de sobra para coger a alguien y testearlo en Firefox y arreglarlo. Pues por eso. Y en Firefox, pues Firefox. Tenéis otros, pero bueno, es al final, vamos ahí. ¿Lo coge o no? ¿No lo coge? No me digas. ¿Esto no lo compartirás? Sí, sí, lo comparto. Claro, mejor hay que estar aquí. A ver. Luego pongo mis redes, me escribís un privado y os paso el enlace. No tengo el problema. Ah, que ahora sale, seguro. No. Yo te lo paso, no te preocupes. Vale, ¿debería utilizar React, Vue o Angular? Mi humilde consejo, si estáis trabajando en WordPress, React. Este era muy fácil. Si estáis trabajando en un equipo muy grande, Angular, porque estandariza, obliga a que todos trabajen de la misma forma. Si estáis en un equipo pequeño, necesitáis productividad, hay gente que no tiene mucha experiencia, Vue es una maravilla. Y si queréis hacer que vuestro JavaScript sea mantenible a lo largo del tiempo, no utilicéis ninguno. Por ahí me aplauden, qué guay. Bueno, básicamente lo que tenéis que hacer son componentes nativos, que eso se puede hacer. Tenemos herramientas que además nos hacen esa precompilación para que sea más accesible. De hecho, este trocito de código, a pesar que sea muy raro, no lo es tanto, porque aquí se ha creado una etiqueta, que la tengo aquí. O sea, básicamente yo pongo esta etiqueta, que me la acabo de inventar, y me sale este párrafo con este texto, con toda la funcionalidad que está detrás. ¿Y cómo se hace esa magia? Bueno, vuelvo atrás. Lint es un framework que trabajó Google y ha ido evolucionando. Se importa todo lo que necesitáis, todas las propiedades. Dices, oye, voy a crear un elemento a medida. Le pones el nombre que quieres que tenga la etiqueta, empiezas importando lint element, le pones el nombre que quieras de la clase, especificas el CSS, que esto sonará de React, especifica las propiedades que puede tener y además le dices cómo se va a renderizar, qué HTML va a aparecer y con qué variables, y puedes utilizar el name aquí con un dis. O sea, todo esto es muy fácil de aprender. En 10 minutos haces algo muy sencillo y aquí pintas todo el JavaScript que tú quieras. Y esto va a funcionar mucho, mucho tiempo. ¿Vale? Y ahí... Vale. Otra cosa que a mí me gusta mucho y utilizo casi siempre es Stimulus. Es un pequeño framework de eventos. Esto es una pasada. De hecho, os recomiendo que le echéis un vistazo. No, ni os toméis la cerveza, os vais a casa y miráis. Porque yo puedo decirle, oye, quiero ejecutar esta función, pero esta función pertenece a un controlador y este controlador se va a ejecutar cuando yo haga el evento click. O sea, es un texto que yo pongo aquí. El controlador sería esto, es una especie de capa, bueno, capa no es la palabra adecuada, un grupo. Y le dices, oye, además quiero que todo lo que salga de esta función sea output. Vas al elemento que tú quieras, controlador, target, output, y aquí aparecerá todo lo que tú ejecutes aquí. Así, todo súper semántico. ¿Ya está? ¿Se nos acaba el tiempo? No, sí. No, sí, ya no me queda nada. No, pero nos queda exacto. Me queda una diapositiva, ¿eh? Vale, lo digo por la cerveza, que tengo media hora solo. Ves abriendo. Si queréis testear y tenéis recursos, utilizáis curl, que es un comando, y utilizáis un poquito de reggae, que son patrones. Y si tenéis un equipo más grande, a mí me encanta Cypress, porque ponéis un montón de instrucciones, o también visualmente podéis haciendo clic y definiendo qué queréis hacer. Esto es un end-to-end, o sea, en otras palabras, que yo he hecho una página que hay un login y aparece un cartel. Tengo que testear que eso siempre funciona. Pues este tipo de herramientas me permite automatizar lo que haría un usuario. Pues entra aquí, escribe ese texto, luego pulsa en el password, pone otro texto, le da al botón, espero que aparezca este cartel y a los 3 segundos desaparece ese cartel. Pero ¿cómo puede ser la tester de mi trabajo que está haciendo una foto a esto? Esto no tiene sentido. Entonces, con esto yo me aseguro que todos los cambios que estoy haciendo, luego cuando lo ejecutes, pues siga funcionando bien. Testea toda tu página en milésimas de segundo, bueno, no, exagerado, en unos segundos, y te dice, todo bien, eso que has añadido funciona como debería, y espero lo que debería aparecer.
ya os digo, es o visual o tenéis un pequeño trocito que ponéis JavaScript. Y ya está. ¿Ves? Es verdad, la última. Gracias. Uy, muchas gracias. Aquí tenéis el QR de mi página que os llevará enlaces a mi blog y todo lo que queráis. Entonces, llegados a este punto, os escucho. Por ahí, fondo, allá al fondo. ¿Vale la pena meter CSS para la tablet o la tablet está muerta o cómo es? Vale, me estás preguntando si debería poner CSS para hacer diseños que se adapten a las tablets. O directamente de escritorio pasamos a móvil y ya... Depende del presupuesto que tengas y el tiempo. Si lo hay, pues claro, ¿por qué no? Si no lo hay, pues intentas que la versión de móvil pues estire un poquito, pero también depende de tu target. Por ejemplo, si tú estás haciendo una aplicación o una web para entrenadores personales o para gente que trabaja en sanidad, que normalmente trabajan con tablets, tablet y luego el resto. ¿Te he respondido a tu pregunta? Gracias. Tú, el chico de camiseta negro. Dos cosas. O sea, en los trabajos siempre está el back y está el front. Sí. Y los de back pensan que los front somos ¿Cuál es tu pregunta? ¿Cómo hacemos? O sea, porque has hablado mucho del formateo, del código limpio, sí. Pero ¿cómo incaucamos que deberíamos hacer código limpio todos? O sea, no solo back y que el front también tiene que tener su estructura limpia. ¿Cómo convences a alguien? Porque es verdad que, claro, igual nosotros que somos front pues nos tenemos más en cuenta que vamos a leer nosotros el código y demás. Pero ellos es como que no, esto es QP y ya, tira. O sea, ¿me quieres decir que tu equipo no te escucha cuando tú le aconsejas de tener un código limpio? Sí. Vale. Pues mira, eso es una cuestión de confianza, de respeto y de no tener miedo a la hora de hablar con tus compañeros. De enseñarles con humildad. Mira, existe este estándar, lo tiene Google. Oye, mira, aquí ponen las clases de esta manera. Yo no digo que lo utilicéis, pero a mí me ha venido muy bien, creo que funciona, puede hacer que nuestro equipo crezca en calidad y además vosotros seáis muy buenos profesionales. Si con eso no ceden, cerveza. Es que... Hola. Y otra pregunta, perdón si no largo, pero ¿cómo reestructuras un CSS que ya tienes sucio, o que ya está hecho, que ya utilizas? Buah, esto puede ser CSS, JavaScript, puede ser PHP... ¿Cuál es la mejor forma de empezar a reestructurar? O sea, ¿cómo aconsejarías? A ver, te puedo decir dos soluciones. La primera sería fuego y en grandes cantidades. Y quites el trabajo. Exacto. La segunda sería intentar hacer un proyecto alternativo. No te digo que lo hagas de cero, sino, vale, voy a seguir esta dirección a partir de ahora, una filosofía, una meta, ¿no? Te marcas unos objetivos y tú empiezas de poco a poco. Vale, pues me han mandado esta tarea, la hago de esta forma que yo pienso y además aprovecho y hago esta otra. Y si el trabajo, bueno, tendrá sus frutos, pero si eso continúa a lo largo del tiempo, sin darte cuenta, poco a poco irá cambiando, irá mejorando. Aunque siempre, bueno, es normal que dará cosas que no te gusten del todo. Pero porque tú eres un perfeccionista y eso es bueno. Chicos y chicas, me sale mal portar, pero es que tenemos media hora para tomar unas cervecitas. Entonces, si queréis preguntar, pues fuera. Vale. Mañana lo más seguro que ya está la presentación. Vale. Me sale fatal, pero bueno, para tomar las cervecitas que tenemos ahí fuera, porque ahora nos tenemos de echar. Vale, y nada, aprovecho para dar las super gracias a Andros. Gracias a Internet.